Comenzamos, amigos, este nuevo bloque del programa y como lo veníamos anunciando, vamos a recibir al ingeniero Gabriel Bañato, gerente del Instituto Nacional de la Leche. Gabriel, vamos a hablar en primer lugar de la licitación de Fonterra de ayer, que registró un leve ajuste al alza, pero ajuste al fin. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, sí, en realidad Fonterra en las últimas licitaciones viene generando este tipo de resultados, tanto a la baja como al alza, que realmente por lo menos marcan una estabilidad del mercado. No se puede hablar quizás de una suba que marque una tendencia de suba, porque en realidad hemos tenido también bajas del orden del 1%. Y esto en realidad, a ver, para enmarcarlo en lo que se estaba esperando a nivel del mercado internacional, es un poco lo que se hablaba desde principios de año. Recordemos, a principios de año tuvimos una situación donde los precios bajaron y estuvieron de vuelta la leche en polvo en el orden de los $2.700, pero rápidamente eso volvió a estar en los niveles actuales de $3.100. Además, con una manteca muy fortalecida que vuelve a subir los precios a nivel mundial con precios históricamente altos. Y de alguna forma esto marca una estabilidad que ante la situación a la que uno se enfrenta en el mercado del lácteo hoy, con algunos stocks altos en la Unión Europea, con ofertas que ya están levantando la producción tanto en la Unión Europea como en Nueva Zelanda, que son los grandes exportadores a nivel mundial, creo que por lo menos marca una tranquilidad a ese nivel. Después, bueno, hay unas situaciones más a lo que es el mercado regional respecto a Brasil y demás con la industria local, que ahí sí, bueno, hay un cambio bastante importante del primer semestre de 2017 o de lo que fue el 2016 respecto a lo que vamos a seguramente a tener en la primavera próxima, donde los precios están ajustando a la baja, tanto en quesos como en leches en polvo, y también la dinámica de colocación es bastante menor a la que teníamos en momentos pasados. Claro, ¿no? Gabriel, uno ve los datos de exportación de Uruguay y Brasil está jugando un papel importantísimo. Sí, Brasil 2016 fue clave en lo que pudo haber sido un momento mucho más complejo para el sector de lo que fue un momento crítico, pero con la salida de Venezuela como importador de lácteos uruguayos, Brasil jugó un papel muy importante, con un 60% de las exportaciones, canalizando un 60% de nuestras exportaciones, y este año también lo está jugando, por supuesto es el destacado primer destino, pero ya en otro nivel y con un descenso en volumen respecto a un año que fue muy importante como el 2016, o sea, no es una referencia quizás para tomar, pero sí con volúmenes bastante inferiores a lo que tuvimos el año pasado y con una perspectiva hacia adelante de una dinámica de colocación un poco más lenta de lo que tuvimos en momentos pasados, ¿no? Gabriel, ¿qué lectura, ya que estamos hablando de Brasil, qué lectura se hace de esta situación, de esta amenaza, más que amenaza, incluso existió una propuesta de Brasil de cuotificar la exportación de los lácteos de Uruguay? ¿Se tranquilizó el tema ya hoy? Bueno, en realidad es una propuesta que cada poco tiempo se vuelve a poner sobre la mesa. Básicamente en 2016 no tuvimos grandes problemas porque hay que enmarcarlo en una situación donde Brasil había tenido un descenso de la producción muy pronunciado por temas climáticos, por precios y demás. Entonces eso generó que había un espacio de entrada de los lácteos uruguayos que no afectaban de alguna manera prácticamente nada lo que era el mercado propio. De hecho, a pesar de las exportaciones uruguayas, en muchos lugares cuando uno hablaba con referentes de la cadena láctea brasilera, le decían, bueno, sigue habiendo demanda o déficit de lácteos, pero este año estamos ante otra situación. Desde principios de este año la oferta básicamente en el sur empezó a reaccionar fuertemente en Brasil. Esto de alguna manera genera que las gremiales digan, bueno, en realidad sí, yo estoy creciendo mucho en leche, ya no voy a tener un déficit muy importante. Uruguay entró con mucho volumen anteriormente, bueno, vuelve a reaparecer eso de cuotificar. Que en realidad en la lógica de Uruguay esto no tiene sentido. Dentro de un bloque como el Mercosur, sí, con un arancel externo común, donde lógicamente Uruguay en este sentido puede tener ganancias, pero también ha cedido muchas cosas para en otras cadenas que han sido beneficiosas para Brasil y quizás no tanto para Uruguay. Eso de alguna manera se planteó, pero como se sabe, el ministro Aguirre viajó a San Pablo, mismo también con el ministro de Ganadería de Argentina, se discutió allí y en principio la situación sigue incambiada. Claro, Gabriel, el peor momento del mercado internacional, y vuelvo un poco a lo que fue el resultado de Fonterra, que era lo que hablábamos en la primera parte de la entrevista, el peor momento del mercado internacional de los lácteos ya pasó. No hay amenaza, digamos, de que podamos volver a tener una situación como la que nos tocó vivir hasta hace algún tiempo atrás. Yo creo que en principio la situación que tuvimos 2015-2016 tan prolongada, creo que estamos por lo menos bastante lejos de esa posición. Hoy no hay una amenaza que pueda decir, bueno, llevar nuevamente a precios por debajo de los $2.000 de leche en polvo como los que tuvimos en algunos momentos. Ahora, sí es cierto que hay ciertas, quizás nubes negras, como uno le podría decir, que bueno, es una situación de recuperación de oferta, nos pasa en la región con lo que está pasando en Brasil, lo hablábamos recién,
nos pasa en otros bloques como la Unión Europea, nos pasa en Nueva Zelanda. Estados Unidos nunca dejó de crecer a pesar de la crisis por una situación de mercado interno muy fortalecido, en parte por todo esto que estamos viendo, lo que está pasando con las grasas, con la manteca y demás. Entonces, en esa situación, nosotros entendemos que hay un potencial en los próximos meses que podría llevar a descenso de precios, pero también, y eso está en los análisis actuales, hay algunos analistas que lo que manejan es, primero, que muchos de estos países siguen con demanda que está creciendo, porque están mejorando sus economías y demás, y eso también estaría jugando a favor. Y además, muchos de estos países, principalmente la Unión Europea, que es un gran jugador, son los más interesados en que el mercado no vuelva a lo que fue en 2015 y 2016. ¿Por qué? Porque en realidad, como nosotros tuvimos momentos muy críticos en el sector, eso le pega muy fuerte a nivel social, a nivel de los productores, y todos conocemos lo que pasó en Europa en el 2016, con hasta protestas en los parlamentos, tirar leche en plena ciudad, movilizaciones de la parte rural hacia la ciudad. Bueno, todas esas cosas los analistas hoy lo manejan como que es algo que, por ejemplo, está haciendo que la Unión Europea no vuelque los stocks de intervención que generó la crisis. La Unión Europea tiene más de 300.000 toneladas de leche en polvo descremada en stock y no las liquida. ¿Por qué no las liquida? Porque si la liquida, probablemente eso afecte el precio y volvamos a esa situación. Entonces, hay como una situación que se podrían generar quizás amenazas, pero también los principales jugadores del mercado de exportación son los menos interesados en que volvamos a ese momento. Gabriel Bañato, muchas gracias, muy interesante como siempre el análisis, gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Hacemos una pausa y en instantes seguimos con otros temas.